que son los soportes y resistencia. Primero vamos a hablar un poquito de lo que son la teoría, y de ahí vamos a pasar un gráfico y les voy a mostrar con más grado de detalle. Bien, ¿qué son los soportes y resistencia? Son los rastros que deja el precio. Siempre, recuerden que yo cuando hablo de análisis técnico estamos hablando de analizar datos del pasado, datos históricos. Por eso vamos a estar analizando rastros que nos va dejando el precio, para en base a los datos del pasado podamos tomar decisiones en cuanto a qué puede pasar con el precio del activo que estamos analizando, ya sea acciones, futuros, en este caso criptomonedas o cualquier activo que cotice en el mercado, y tomar una decisión en base a datos probabilísticos, según nuestro tipo de análisis técnico, nuestro sistema de trading, que es lo que vamos a ver al final de la capacitación, qué puede llegar a pasar con el precio. Se puede subir, puede pasar, puede bajar, puede quedar en un rango lateralizando, ¿sí? Es muy importante. Crean zonas importantes de acción el precio. Es lo que se va a basar nuestro análisis técnico de ahora en adelante. Se esperan picos de volumen en estas zonas. Es importante para aquellos que trabajan cuando realizan análisis técnico con volumen. En las zonas de soporte y resistencia se pueden generar picos de volumen, dado que ahí es donde se empiezan a cruzar los compradores y vendedores. Los compradores en una tendencia alcista que se encuentran en una resistencia, para eso los voy a pasar a explicar, queriendo comprar para romper esa resistencia, los vendedores pensando que ahí va a ser techo y va a caer. Entonces generan esos picos de volumen. Se generan por acumulaciones de compra-venta. Soportes y resistencia de temporalidad más alta cobran mayor relevancia, siempre haciendo referencia a lo que les mencioné en un video anterior, que parámetros en temporalidades más altas van a ser más respetados, más importantes que en temporalidades más bajas. Siempre vamos a lo macro, analizamos el gráfico en temporalidades semanales, diarias, 4 horas, y de ahí vamos a 1 hora, 30 minutos. Bien. ¿Qué señal nos brindan estos soportes y resistencia? Son zonas de retroceso o rebote. Como vamos a ver en un video posterior, el mercado se mueve por fractalidad, por tendencia alcista, tendencia bajista, y se va moviendo por ondulaciones. No es que el mercado se va a mover como una flecha hacia arriba, así directamente. Hay muy pocas veces que el mercado se dispara, pero en general el mercado se mueve así, por subidas, bajadas, va haciendo así, sube, así. Entonces, corramos. Si vamos a buscar una zona de retroceso o una zona de rebote, tengan en cuenta que en una tendencia alcista vamos a ver un soporte siempre es por debajo del precio y resistencia es por encima del precio. Un soporte en donde el precio va a llegar a esa zona y esperamos que haga un rebote y continúe con su tendencia alcista. O en caso de un retroceso, esperamos una resistencia que haya por acá, el precio capaz tocó ahí, y cuando vuelva, haga su función de resistencia y el precio no pueda superar esa zona, y entonces el precio haga un retroceso, ¿sí? Entonces ya lo van a entender con más claridad cuando pasemos a la gráfica, en donde se busca zonas de rebote para continuar con la tendencia, o un retroceso para cambio de tendencia, o simplemente para cambiar, para empezar a lateralizar. Zonas de ruptura. Bien, ya esto va a quedar más claro cuando veamos los patrones de cambio de tendencia y patrones de continuidad, lo que son las zonas de ruptura, porque muchas veces el precio viene así, hace acá, hace un doble techo, que es un patrón. Entonces uno que espera, o que cuando vuelva a tocar acá, rebote y caiga con fuerza, o rompa y suba con fuerza. Entonces esos temas ya los vamos a ir tocando bien a detalle, quédense tranquilos que ya lo van a entender. ¿Y qué es un pullback? Es un tema muy importante, que cuando viene el precio, va subiendo, supongamos, hay una resistencia, viene, hace doble techo en esa resistencia, entonces en el tercer toque logra romper esa resistencia. Entonces, ¿qué se espera? Que el precio suba y se dispare. Pero muchas veces, tanto en tendencia, yo ahora le estoy mostrando un ejemplo tendencia alcista, en lo contrario ocurre una tendencia bajista, si es un espejo, es para que me entiendan, para no cambiar el ejemplo y continuar con lo mismo. Viene, hace un doble techo, que eso ya lo vamos a ver en otro video, lo que son los patrones, rompe esa resistencia. ¿Y qué se espera? Acá haga un pullback es volver hacia la base, retestear para tomar más liquidez y continuar con esa tendencia alcista.
Entonces el pullback es después de un rompimiento, en este caso de un soporte o una resistencia, volver y hacer un retesteo. Supongamos que acá había un soporte. El precio vino, tac, empezó a lateralizar, no rompió, vamos a suponer que, vamos a borrar acá, así, bien, no me borró todo, no rompió acá, sino que vino y rompió acá. Cuando rompió, se espera ese pullback, que haga un retroceso hacia la base de ese soporte. Tengan en cuenta que un soporte roto se convierte en una resistencia y una resistencia rota se convierte en un soporte. Cambia de funcionalidad, porque si el precio está acá y tenemos lo que está por arriba resistencia y lo que está por abajo soporte, una vez que rompe el soporte, este soporte se convierte en resistencia. Entonces viene y el precio tiene una resistencia acá arriba, entonces cambia. Bien. Entonces, no siempre pasa que hace el pullback, pero cuando escuchan la palabra pullback se refieren a esto, que rompe un soporte, una resistencia, y vuelve hacia la base para continuar. Entonces retoma, muchas veces le dicen que es para empezar a hacer saltar los stops y demás, también es para la toma de liquidez. Vuelve, retestea y sigue cayendo, o retestea y sigue subiendo. Eso es un pullback. Ahora lo van a ir viendo más a detalle en lo que es la gráfica, así que vámonos para TradingView. Bien, acá estamos en la gráfica de TradingView de Bitcoin, tan mensual. Vamos a pasar a algo más chico, vamos semanal primero. Entonces, quiero mostrarles algo muy importante. Ustedes los soportes y resistencia van a ver acá. Supongamos, yo les digo, está bien marcado, vamos a cambiar el color porque está en verde, para que se vea bien, vamos a ponerlo aquí. Está bien marcado así, como un punto específico en 32.147,33. No, porque eso depende mucho del ojo del operador. Entonces, lo que son soportes y resistencias se llaman zonas específicas, no un punto específico, porque depende del ojo del operador. Si yo te tomo donde fue el cierre de la vela, o si te tomo la cola de la vela, acá, ¿cuál te tomo? Te tomo esta vela, te tomo esta. Entonces depende del ojo del operador si vos marcarías como una única línea en un punto específico. A eso me quiero referir con el hecho de que es una zona. Entonces vos no lo marcás como una línea específica, sino que lo vas a marcar, como lo dice, una zona. Vamos a marcar así, borramos esto. Se lo marcamos como es una zona. O el precio puede venir, así, vayamos acá. Puede venir, toco acá, toco acá, toco acá. ¿Ves que a veces toca acá, a veces toca más abajo? Entonces no es un punto específico en la recta, sino que puede testear un poquito más arriba, un poquito más abajo, puede incluso tirar una cola y pasarse acá, siempre y cuando no cierre con cuerpo de vela por debajo. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo es el tema de los cierres de vela para las confirmaciones y demás, pero tengan en cuenta que no es un punto específico y eso es lo importante. Bien, entonces acá tenemos una resistencia, un soporte, que como ven, voy a borrar así, tenemos mejor. Bien, vamos a volver a marcar. Entonces tenemos un soporte importante en temporalidad semanal, acá. Ven que el precio tocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Viene y toca, viene y toca, viene y toca. Bien. O lo puedes tomar como un toque, 2, 3, depende cómo es el análisis de cada uno. Pero lo importante es que el precio, siempre que llega a esta zona, tiende a tener una reacción y se encuentra con gente queriendo comprar, o sea, es una zona de mucha demanda, entonces el precio vuelve a subir. Entonces es lo que podríamos esperar, que el precio haga en velas semanales, tengan en cuenta, esto puede pasar meses para que pase, toque acá y vuelva a retestear una zona con precios más altos. Recuerden que en el video anterior yo les mostré los patrones de vela y que los tienen que tomar a favor de la tendencia. Miren esto. Una vela doji, incluso puede, si tener un poquito más de cuerpo, puede ser una vela martillo. La tendencia viene, entonces, ¿qué puede llegar a pasar acá? Vela roja, pero como la tendencia en este momento todavía no es bajista, la tendencia, y eso lo van a ver en un video posterior, la tendencia no es bajista, no podrían tomar un patrón de velas como este
porque estarían yendo en contra de la tendencia macro. Entonces, acá, por más que se esté formando un patrón de velas para ir en corto, no lo podrían tomar porque estarían yendo en contra de la tendencia general, entonces sería un error. Bien, quería recalcar ese tema de un video anterior para que vaya quedando claro. Y entonces tenemos esa zona en lo que es semanal, una linda zona de soporte. Vamos a diario. Les quiero marcar una zonita que estoy viendo. A ver, vamos a copiar este. Bueno, me lo saco, no importa. Si ven acá, está muy interesante. Vamos a rayar. Bien. Bien, tocó acá. Volvió, rompió con fuerza. Se fue, se fue, se fue. Volvió a romper. Retesteó. Retesteó, subió. Digamos. Corramos acá. Retesteó. Retesteó. Eso es un punto muy importante en lo que es el gráfico, en donde los soportes de mucha relevancia se empiezan a convertir en soporte y resistencia, soporte y resistencia. El precio cada vez que llega a esa zona tiene una reacción para volver a su tendencia anterior. Entonces, como pueden ver acá, esto sí se puede tomar como un pullback. El precio venía, rompió, hizo un pullback y continuó con su tendencia. Vamos a otro ejemplo. Vamos a bajar la temporalidad. Vamos a temporalidad de 1 hora. Vamos a borrar esto. Miren acá. El precio vino, tocó, 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 hasta que por fin rompió, hizo un pullback, y siguió. No es que vino, como por ejemplo, supongamos que hubiera roto acá y se fue de una. No, hizo un pullback y volvió. Después cuando empezó a retestear, llegó a resistencia rota, se convirtió en un soporte. Y miren que no lo podía romper. No lo pudo romper, rebotó un par de veces, rebotó, 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 hasta que por fin lo rompió. Es muy importante que los soportes y resistencia se rompan con fuerza, para que el precio, generalmente cuando se rompan con fuerza, hacen un pullback hacia la base y ahí pueden tomar ustedes una entrada para continuar con esa tendencia. Hay que tener en cuenta que no siempre el precio hace pullback hacia el soporte o resistencia. Puede hacerlo o puede no hacerlo. Hay mucha gente que opera con la ruptura de soporte y resistencia, apenas le da una confirmación de ruptura, ya sea con cierre de vela por encima, con otra de confirmación por encima del precio máximo, o espera simplemente a que haga el pullback para asegurarse de entrar incluso en un mejor precio, porque eso es lo que tiene el pullback. Si vos, por ejemplo, en este punto acá, hubieses esperado una confirmación de entrada, rompió, y hasta que no superó este máximo no podía entrar, entonces hubiera entrado por acá. Pero si hubiese esperado el pullback, capaz que entrabas por acá. Pero tengan en cuenta que no siempre hace pullback, entonces capaz que te quedas esperando. Está bien, hay menos riesgo, pero también menos probabilidad de enganchar todas las entradas. Entonces, eso va en cada trader, así que tenganlo en cuenta. No me quiero ir mucho más de tema con el tema de los soportes y resistencias, porque faltan muchos temas más por encima, faltan los patrones, falta la confirmación de vela, etcétera. Entonces, capaz que empiezo a hablar un poco más técnico y no quiero que se confundan. Así que cortamos acá y seguimos con un próximo video. Les mando un abrazo.